Nunca pensé que mi propia familia me apuñalaría por la espalda en mi propia casa. Era sábado por la tarde, y habíamos organizado un asado para celebrar el cumpleaños número 50 de Roberto, mi marido. La parrilla humeaba en el jardín trasero de nuestra mansión, el mismo jardín que había pagado con mis propias manos, trabajando 18 horas diarias durante los últimos 20 años. Estaba en la cocina preparando las ensaladas cuando escuché las risas desde la terraza. Las voces de mis nueras, Sofía y Valentina, se mezclaban con las de mis cuñadas, Patricia y Carmen. Todas ellas vivían en casas que yo les había comprado. Manejaban autos que salían de mi cuenta bancaria y trabajaban en puestos que yo había creado especialmente para ellas en mi empresa. ¿Vieron cómo llegó hoy? Con esos zapatos rojos y esa cartera dorada, decía Sofía, la esposa de mi hijo mayor, mientras su risa resonaba como cristales rompiéndose. Parece una vendedora de cosméticos que se ganó la lotería. Ay, no seas mala, respondió Valentina, aunque su tono no tenía nada de reproche. Pero tienes razón. Nunca va a entender que el dinero no compra la clase. Mi mamá siempre dice que se nota de lejos cuando alguien no nació en la elegancia. Patricia, la hermana mayor de Roberto, agregó con esa voz que usaba cuando creía que nadie la escuchaba. Pobrecito Roberto. Imagínense haber crecido con modales, educación, en una familia de abolengo, y terminar casado con... Bueno, ustedes entienden. Al menos tiene todo lo material, susurró Carmen. Yo no me quejaría de tener esa casa, esos viajes, esa vida, menos el marido, claro. La risa colectiva que siguió me perforó el pecho como una bala, pero no fue eso lo que me partió el alma. Fue el sonido que escuché después. Una risa baja, casi imperceptible, pero inconfundible. Era Roberto. Mi marido de 25 años estaba riéndose con ellas. Mis manos temblaron mientras sostenía el cuchillo sobre los tomates. Durante un momento, el mundo se detuvo completamente. El zumbido del aire acondicionado, el chisporroteo de la carne en la parrilla, las voces de mis nietos jugando en la piscina, todo se desvaneció. Solo quedó esa risa, la risa del hombre que había prometido amarme y respetarme hasta que la muerte nos separara. Respiré profundo y continué cortando los vegetales. Mis movimientos eran mecánicos, automáticos, mientras mi mente procesaba cada palabra que acababa de escuchar. ¿Cuánto tiempo llevaban hablando así de mí? ¿Cuántas reuniones familiares habían incluido estos comentarios venenosos mientras yo pagaba las cuentas de todos? Elena, ¿necesitas ayuda? La voz de Sofía me sobresaltó. Había entrado a la cocina con esa sonrisa perfecta que ahora sabía era completamente falsa. No, gracias. Ya casi termino, respondí, manteniendo mi voz estable. No sabía cómo, pero logré sonreír de vuelta. Qué linda te quedó la mesa, continuó, mirando el comedor formal que había preparado con el juego de vajilla de porcelana que había comprado en Europa el año anterior. Debe haber costado una fortuna. Roberto vale cada centavo, mentí, sintiendo cómo las palabras se me atragantaban. Sofía asintió con esa expresión que ahora reconocía como condescendiente. Por supuesto, eres muy generosa con la familia. Generosa. La palabra sonaba diferente ahora. No como un cumplido, sino como una etiqueta. La mujer generosa, la que paga, la que provee, la que nunca dice que no. Regresé a la terraza con las ensaladas, observando a cada persona con ojos nuevos. Roberto estaba junto a la parrilla, contando alguna anécdota a sus hermanos. Se veía relajado, feliz, completamente ajeno a la tormenta que rugía dentro de mi pecho. O tal vez no tan ajeno. «¡Brindemos!», exclamé de repente, levantando mi copa de vino. Todas las conversaciones se detuvieron y me miraron. Por la familia, por estar todos juntos. Las copas se alzaron, los brindis se sucedieron, las sonrisas se multiplicaron. Pero yo ya no veía lo mismo que antes. Cada gesto tenía un matiz diferente. Cada palabra cargaba un peso que antes no había notado. «Elena, querida», me dijo Patricia mientras chocábamos las copas, «siempre haces las mejores fiestas. Tienes un don para la hospitalidad». «Es lo menos que puedo hacer por mi familia», respondí, saboreando la ironía que solo yo podía detectar. Después del brindis, me acerqué al grupo donde estaban mis nueras. «Chicas, ¿qué les parece si nos tomamos una foto, para recordar este momento tan especial?» «¡Qué buena idea!», exclamó Valentina. «Hace mucho que no tenemos una foto todas juntas». Mientras nos acomodábamos para la fotografía, con Roberto en el centro y todas nosotras a su alrededor, sonreí ampliamente. El flash capturó ese momento,
la familia perfecta, unida, feliz. La imagen que había construido durante décadas con mi dinero, mi trabajo, mi sacrificio. Pero también capturó algo más. Capturó mi sonrisa. Una sonrisa que ya no era la misma de la mujer ingenua que había sido esa mañana. Era la sonrisa de alguien que acababa de despertar de un sueño muy largo y muy costoso. Esa noche, después de que todos se fueran a sus respectivas casas, mis casas, me senté en mi oficina privada. Abrí la computadora y comencé a revisar documentos que no había tocado en años. Contratos de trabajo, títulos de propiedad, registros bancarios. Todo estaba ahí, en negro sobre blanco. Mi nombre, mi empresa, mi dinero. Roberto entró sin tocar, como siempre hacía. ¿Trabajando tan tarde? Fue una fiesta hermosa, Elena. La familia está muy agradecida. Lo miré por encima de la pantalla. ¿La familia? Sí. Todos comentaron lo bien que la pasaron. Sofía me dijo que la comida estaba exquisita. Me alegro, respondí, volviendo mi atención a la pantalla. Roberto, ¿alguna vez te avergüenzas de mí? La pregunta lo tomó desprevenido. Vaciló por un segundo antes de responder. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que no. Pero había vacilado, y en esa vacilación encontré toda la respuesta que necesitaba. Esa madrugada, mientras Roberto dormía a mi lado, permanecí despierta mirando el techo. 25 años de matrimonio, 4 hijos, 6 nietos, una empresa valorada en millones, una familia que dependía completamente de mí pero que se burlaba de mí a mis espaldas. Las palabras de mis nueras resonaban en mi cabeza como un disco rayado. Esa mujer vulgar y sin clase. Se nota de lejos cuando alguien no nació en la elegancia. Pobrecito Roberto. Pobrecito Roberto. El hombre que había conocido cuando ambos teníamos 20 años, cuando él no tenía un peso en el bolsillo, pero sí un apellido que sonaba bien en los clubes sociales. El mismo hombre que ahora dormía en una cama que yo había pagado, en una casa que llevaba mi nombre en las escrituras. Me levanté silenciosamente y caminé hasta la ventana. El jardín se extendía bajo la luz de la luna, perfecto y ordenado como todo en mi vida había sido hasta esa tarde. Pero ahora sabía que debajo de esa perfección había algo podrido. Regresé a mi oficina y encendí la computadora nuevamente. Esta vez no busqué documentos legales, busqué algo más personal. Fotos familiares de los últimos años. Y ahí estaba, en imagen tras imagen. Yo siempre un paso atrás, siempre sonriendo, siempre pagando, mientras el resto de la familia brillaba al frente. En una foto de la boda de mi hijo mayor, yo aparecía prácticamente escondida detrás de los padrinos. En la graduación de mi nieta, estaba al margen del grupo principal. En cada celebración, en cada momento importante, yo era el accesorio financiero, no la matriarca. Cerré la computadora y volví a la cama. Roberto siguió durmiendo, ajeno a la revolución silenciosa que había comenzado en mi interior. Lo observé en la oscuridad, este hombre que había sido mi mundo durante más de 2 décadas, y me pregunté si alguna vez me había visto realmente. Mañana sería otro día, pero no sería el mismo tipo de día que había vivido durante los últimos 25 años. Porque la mujer que se despertaría ya no sería la misma que se había acostado. La Elena que había construido un imperio para una familia que la despreciaba, había muerto esa tarde, entre las risas y los comentarios crueles de quienes se alimentaban de su generosidad, y en su lugar había nacido alguien completamente diferente. Los días siguientes al asado transcurrieron con una normalidad que me resultaba extraña. Roberto continuaba con su rutina habitual, yendo al club los martes y jueves, jugando tenis los sábados por la mañana. Mis nueras me enviaban mensajes de agradecimiento por la hermosa reunión, como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. Me encontré recordando cosas que había enterrado durante años, momentos que en su momento había justificado, excusado o simplemente ignorado. Ahora, con esta nueva claridad, cada memoria se presentaba bajo una luz completamente diferente. La primera vez que Roberto me corrigió en público fue durante una cena de negocios, apenas 3 años después de casarnos. Yo había comentado algo sobre las inversiones, y él me interrumpió suavemente. Elena quiso decir inversiones, por supuesto. La mesa entera se rió con benevolencia, como si fuera adorable que la esposa joven cometiera errores tan tiernos. Recuerdo cómo me ardieron las mejillas esa noche. No por vergüenza de mi error, sino por la forma en que Roberto había decidido que era apropiado corregirme delante de extraños. Cuando le pregunté al respecto en casa, me abrazó y me dijo: «Solo quiero ayudarte a brillar, amor.
La gente se fija en esos detalles. Desde entonces comencé a hablar menos en reuniones sociales. Me volví más cautelosa con mis palabras, más consciente de mi pronunciación. Roberto parecía complacido con este cambio, y yo interpreté su aprobación como amor. Pero ahora me daba cuenta de que no había sido amor. Había sido entrenamiento. La segunda memoria que me golpeó como una bofetada fue de hace 10 años, durante la boda de la hija de Patricia. Yo había pagado la mitad de los gastos, como siempre hacía con los eventos familiares importantes. Pero cuando llegó el momento de las fotos oficiales, Patricia me indicó que me ubicara un poquito más atrás, Elena, para que se vean mejor los vestidos de las damas de honor. Roberto no dijo nada, simplemente se acomodó en primera fila junto a su hermana, como si fuera lo más natural del mundo que su esposa, quien había financiado gran parte de esa celebración, permaneciera en segundo plano. Esa noche, en el hotel donde nos hospedamos, le pregunté por qué no había dicho nada cuando me relegaron de las fotos principales. No seas dramática, Elena. Son solo fotos. Además, tú sabes que Patricia puede ser un poco particular con estos temas. ¿Particular con qué temas? Con las apariencias. Ya sabes cómo es la familia. Ahí estaba de nuevo esa frase. Ya sabes cómo es la familia. Como si yo fuera una forastera que tenía que adaptarse a sus reglas, no una parte integral de esa familia que merecía respeto. Los recuerdos siguieron llegando en oleadas. La vez que Sofía organizó una reunión de señoras de la familia para planificar la fiesta de 15 años de mi nieta, y me enteré por casualidad porque mi empleada doméstica vio las invitaciones en la basura. Cuando confronté a Sofía al respecto, me explicó con una sonrisa. «Ay, suegra, pensamos que estaba muy ocupada con el trabajo. No queríamos molestarla con estos detalles menores. Detalles menores. La celebración de mi propia nieta era un detalle menor del cual podía ser excluida, pero mi dinero para pagarla era absolutamente esencial. O la ocasión en que mis cuñadas organizaron un viaje a Europa solo para las mujeres de la familia Herrera. El apellido Herrera. El apellido que yo había llevado durante 25 años. Pero que aparentemente no me daba derecho a ser incluida en un viaje familiar. Cuando Roberto regresó de jugar golf y me encontró llorando en la cocina, su respuesta fue: «Elena, ellas han sido amigas desde niñas. Es natural que quieran tiempo a solas». ¿Y yo qué soy? ¿Una extraña? No seas ridícula, pero tienes que entender que ellas tienen una historia juntas que va más allá del matrimonio. Más allá del matrimonio. Como si nuestro matrimonio fuera algo superficial, temporal, menos importante que esos lazos de sangre que nunca me incluyeron realmente. Ahora, sentada en mi oficina una semana después del asado, me preguntaba cuántas veces había tragado mi orgullo, cuántas humillaciones había racionalizado en nombre del amor y la armonía familiar. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una carpeta que no había tocado en años. Dentro estaban todos mis registros financieros relacionados con la familia. Cada préstamo, cada regalo, cada ayuda que había proporcionado durante las últimas 2 décadas. Las cifras eran abrumadoras. Le había prestado 200,000 pesos a mi cuñado Patricia para su negocio de importaciones, dinero que nunca me devolvió porque el negocio no resultó como esperábamos. Había pagado la universidad privada de los 4 hijos de Carmen, un total de 300,000 pesos. Financié la luna de miel de Sofía y mi hijo mayor en Japón, 25,000 pesos que consideraron un regalo de bodas muy generoso. Pero lo que más me dolió fue encontrar los recibos de la casa de Roberto. La casa donde vivíamos, que había comprado a mi nombre cuando nos casamos, porque él estaba atravesando una situación financiera complicada. 25 años después, seguía estando a mi nombre, pero él se refería a ella como nuestra casa, delante de otros, y como mi casa, cuando hablaba conmigo en privado. ¿Qué haces? La voz de Roberto me sobresaltó. Estaba parado en la puerta de mi oficina, aún con la ropa del club. Revisando algunos documentos, respondí, cerrando la carpeta. ¿Algo importante? Pareces muy concentrada. Solo números. Ya sabes cómo es el trabajo. Roberto se acercó y puso una mano en mi hombro. No trabajes tanto, Elena. Ya tienes suficiente dinero para toda la familia. Para toda la familia. No para nosotros. Para toda la familia. Roberto, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez les has dicho a tus hermanas que me traten con más respeto? La pregunta lo tomó desprevenido. Vi cómo su expresión cambió, volviéndose cautelosa. ¿A qué te refieres? Mis hermanas te adoran. No me refiero a adoración. Me refiero a respeto, a incluirme en las decisiones familiares,
a no hacerme sentir como una extraña en mi propia familia. Roberto suspiró y se sentó en la silla frente a mi escritorio. Elena, tienes que entender que mis hermanas vienen de una educación muy tradicional. Ellas valoran ciertas cosas, ciertas formas de ser. ¿Y yo no tengo esas formas de ser? Otro silencio. Otro momento de vacilación que me dijo todo lo que necesitaba saber. No es eso, dijo finalmente. Es solo que, bueno, tú tienes otras cualidades. Eres trabajadora, generosa, decidida. Ellas respetan eso. Pero no me respetan a mí. Elena, estás siendo muy sensible. La familia te quiere mucho. La familia quiere mi dinero mucho. Roberto se puso de pie abruptamente. Eso es injusto y lo sabes. Nunca nadie te ha pedido nada. Tú ofreces tu ayuda porque quieres. ¿Y si no quisiera? ¿Y si un día decidiera no ofrecer más ayuda? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Roberto me miró como si fuera una extraña. ¿Por qué harías algo así? Somos una familia. Exacto, somos una familia. Entonces, ¿por qué me siento como una empleada muy bien pagada? Roberto salió de mi oficina sin responder, pero no sin antes decir, no sé qué te pasa últimamente, Elena, pero espero que pronto vuelvas a ser la de siempre. La de siempre. La mujer que pagaba sin cuestionar, que sonreía sin importar cómo la trataran, que se conformaba con ser tolerada mientras fuera útil. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, observé a Roberto con ojos completamente nuevos. Este hombre que había compartido mi cama durante 25 años, que conocía cada cicatriz de mi cuerpo, cada sueño que había tenido, era en realidad un extraño, o tal vez yo había sido la extraña para él desde el principio. Después de la cena, Roberto se instaló en la sala a ver televisión como todas las noches. Yo subí a nuestro dormitorio y abrí el armario. Ahí estaba mi ropa, organizada por colores y ocasiones. Vestidos caros, zapatos de diseñador, carteras de las mejores marcas. Todo comprado con mi dinero, todo elegido para encajar en un mundo que nunca me había aceptado realmente. Me senté en la cama y tomé mi teléfono. Tenía 3 mensajes de WhatsApp. Uno de Sofía. Suegra, ¿podríamos hablar mañana sobre el presupuesto para la fiesta de graduación de Andrés? Otro de Carmen. Elena, querida, ¿tienes tiempo para almorzar esta semana? Necesito contarte sobre una oportunidad de inversión increíble. Y uno de Patricia. Cuñada, gracias nuevamente por el asado. ¿Podrías enviarme el número de tu decoradora? Queremos hacer algo similar para el aniversario de mamá. 3 mensajes. 3 mujeres que me necesitaban. Ninguna preguntaba cómo estaba, cómo me sentía, si necesitaba algo. Solo querían saber qué podía darles. Borré los 3 mensajes sin responder. Por primera vez en 25 años, la mujer más generosa de la familia Herrera había decidido no ser generosa esa noche. Las siguientes 2 semanas las dediqué a algo que nunca antes había hecho, investigar mi propia vida. Mientras Roberto y el resto de la familia continuaban con sus rutinas habituales, yo me sumergí en documentos legales, contratos y registros que había firmado sin leer completamente durante años. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Mi empresa, Construcciones Herrera, no solo era más valiosa de lo que pensaba, sino que controlaba prácticamente todos los aspectos de la vida familiar. Las casas donde vivían mis cuñadas estaban registradas como propiedades de la empresa. Técnicamente eran viviendas corporativas asignadas a empleados. Los autos que manejaban mis nueras estaban bajo un sistema de leasing empresarial que yo administraba. Incluso los trabajos que tenían en la compañía estaban sujetos a contratos que podía terminar en cualquier momento con causa justificada. Durante 25 años, había construido sin darme cuenta una red de dependencia total. Ellos creían que tenían cierta autonomía, ciertos derechos, pero legalmente eran completamente vulnerables. Y yo había sido demasiado ingenua, demasiado generosa, para darme cuenta del poder que realmente tenía. La ironía era deliciosa y aterradora a la vez. Mamá, ¿tienes un minuto? La voz de Sebastián, mi hijo mayor, me sacó de mis pensamientos. Estaba parado en la puerta de mi oficina con una expresión seria que rara vez veía en él. Por supuesto, hijo. Siéntate. Sebastián cerró la puerta detrás de él y se sentó frente a mi escritorio. A sus 30 años, se parecía mucho a Roberto cuando era joven, pero tenía algo en los ojos que su padre nunca había tenido, profundidad. Quiero hablarte sobre lo que pasó en el asado de papá, dijo sin preámbulos. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Qué quieres decir? Escuché lo que dijeron Sofía y las tías. Todo. El mundo se detuvo por un momento. ¿Todo? Sí, mamá, todo. Y también vi tu cara cuando lo escuchaste. Traté de encontrarte después, pero habías desaparecido. Me quedé en silencio, procesando esta información. Sebastián había estado ahí, había presenciado mi humillación y no había dicho nada en el momento. ¿Por qué no las detuviste? Pregunté finalmente.
Sebastián bajó la mirada. Porque soy un cobarde, porque ha pasado tantas veces que ya me había acostumbrado, porque pensé que tú también te habías acostumbrado. ¿Tantas veces? Mamá, llevan años hablando así de ti, en reuniones familiares, en WhatsApp, cuando tú no estás presente. Siempre he querido decir algo, pero tu esposa está ahí, y tus tías, y tu padre nunca dice nada. Sebastián asintió, sus ojos brillando con algo que parecía vergüenza. Exacto. Y me convertí en parte del problema al quedarme callado. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Yo observaba a mi hijo, este hombre que había criado con tanto amor, tratando de entender por qué había tardado tanto en tener esta conversación conmigo. Sebastián, ¿tú también piensas que soy vulgar? ¿Que no tengo clase? Por Dios, no, exclamó, levantándose de la silla. Mamá, tú eres la mujer más inteligente, más trabajadora, más fuerte que conozco. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es gracias a ti. Y me da asco que mi propia esposa y mi familia no puedan ver eso. Sus palabras me golpearon como una ola de alivio y dolor al mismo tiempo. Al menos uno de mis hijos me veía realmente. Entonces, ¿por qué permites que continúe? Sebastián se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que tenía desde niño. Porque soy débil, mamá. Porque es más fácil mantener la paz que enfrentar el conflicto. Pero después del asado, después de ver tu cara, ya no puedo seguir siendo parte de esto. ¿Qué propones? No sé, pero algo tiene que cambiar. No puedo seguir viendo cómo te tratan como si fueras una intrusa en tu propia familia. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín se extendía bajo el sol de la tarde, perfecto y ordenado, pero ahora sabía que las apariencias podían ser muy engañosas. Sebastián, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto, si tuviera que elegir entre tu esposa y yo, ¿qué harías? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba. Sebastián no respondió inmediatamente, y en su silencio encontré otra pieza del rompecabezas. Ella es la madre de tus hijos, continué. Es tu esposa. Entendería que eligieras su lado. No, dijo finalmente, su voz más firme de lo que había sonado en toda la conversación. Ya no, mamá. He elegido su lado durante demasiado tiempo. Y mira dónde nos ha llevado. Tú me diste la vida, me diste educación, oportunidades, valores. Ella me dio hijos hermosos, sí, pero también me ha dado años de vergüenza verte sufrir en silencio. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba tanta claridad, tanta determinación de su parte. Además, agregó con una sonrisa triste, técnicamente ella trabaja para ti. Todos trabajamos para ti. Tal vez es hora de que eso se haga más evidente. Ahí estaba, la confirmación de lo que había estado descubriendo en mis documentos. Sebastián también se había dado cuenta del poder real que yo tenía. ¿Qué sabes exactamente sobre la estructura legal de nuestras propiedades? Pregunté. Más de lo que crees. Soy contador, mamá, y he manejado algunas de las finanzas familiares. Sé que técnicamente casi todos dependen completamente de ti. Las casas, los autos, los trabajos, todo está bajo tu control. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque pensé que ya lo sabías y habías decidido no usarlo. Pensé que eras demasiado buena para ejercer ese poder. ¿Y ahora? Sebastián me miró directamente a los ojos. Ahora pienso que tal vez ser buena no está funcionando. Esa noche, después de que Roberto se durmiera, bajé nuevamente a mi oficina, pero esta vez no estaba sola. Sebastián había venido conmigo, y juntos revisamos cada documento, cada contrato, cada acuerdo legal que había firmado durante los últimos 25 años. Lo que encontramos era un mapa perfecto de dependencia. Patricia vivía en una casa que técnicamente era propiedad de mi empresa, asignada a ella como directora de Relaciones Públicas, un puesto que había creado específicamente para darle un sueldo digno. Carmen tenía un contrato similar como coordinadora de eventos especiales. Sofía trabajaba como asistente de marketing, y Valentina como supervisora de recursos humanos. Todas tenían contratos de trabajo que incluían las viviendas como parte de su compensación. Todos los autos estaban bajo leasing corporativo. Incluso las tarjetas de crédito que usaban estaban conectadas a cuentas empresariales que yo controlaba. Es increíble, murmuró Sebastián mientras revisaba los contratos. Has estado manteniendo a toda la familia durante décadas, y ellas ni siquiera se dan cuenta de lo vulnerables que son. ¿Tú crees que Roberto lo sabe? Papá no quiere saberlo. Es más cómodo para él pensar que tiene cierta independencia, aunque viva en una casa que está a tu nombre y mantenga un estilo de vida que depende completamente de tus ingresos. Seguimos revisando documentos hasta las 3 de la mañana.
Cada página revelaba otra capa de la red que había tejido sin darme cuenta. No había sido intencional, había sido resultado de años de generosidad y de querer mantener unida a la familia. Pero el resultado era el mismo. Yo tenía un poder absoluto sobre las vidas de las personas que me habían estado humillando durante años. «Mamá», dijo Sebastián finalmente, «creo que es hora de que tengas una conversación seria con papá». «¿Sobre qué específicamente?» «Sobre el hecho de que si mañana decides divorciarte de él, se queda sin nada. La casa está a tu nombre, los ahorros están en cuentas que tú manejas, incluso su membresía del club sale de la empresa. Él no tiene idea de lo indefenso que está». La realización me golpeó como un rayo. Roberto, el hombre que había permitido que su familia me tratara como una inferior durante años, era completamente dependiente de mí. Su estilo de vida, su estatus social, su comodidad diaria, todo dependía de la mujer a quien había permitido que humillaran en su propia casa. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije a Sebastián. ¿Qué? Que durante años he sentido que no encajaba en esta familia, que no era lo suficientemente buena para ellos. Pero resulta que ellos no son nada sin mí. Sebastián sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Entonces, ¿qué vas a hacer con toda esta información? Miré los documentos esparcidos sobre mi escritorio. 25 años de generosidad documentada. 25 años de construir sin darme cuenta una fortaleza de poder. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, respondí. Voy a recordarles a todos exactamente quién soy. ¿Y si se enojan? ¿Si deciden irse? La pregunta no me asustó como debería haberlo hecho. En cambio, sentí una calma extraña, casi liberadora. Entonces que se vayan, pero se van con lo que trajeron, y todos sabemos que no trajeron nada. Planificar el banquete me tomó exactamente una semana de preparativos meticulosos, cada detalle pensado hasta el último momento. No sería una simple cena familiar, sería una obra maestra de teatro donde yo tendría el papel protagónico por primera vez en 25 años. Envié las invitaciones el lunes por la mañana. Elegantes tarjetas doradas con letras en relieve que decían: Elena Herrera tiene el honor de invitarla a una cena especial el sábado 15 de mayo a las 8:00 p.m. Código de vestimenta: elegante. RSVP. El tono formal sorprendió a todos. Sofía me llamó esa misma tarde. «Suegra, ¿qué estamos celebrando? La invitación se ve muy elegante». «Es una sorpresa», respondí con una sonrisa que ella no podía ver. «Solo quiero tener una noche especial con mi familia». «¿Necesitas que traiga algo? ¿Postre? ¿Vino?» «No te preocupes, querida. Todo está cubierto». Durante esa semana, contraté al mejor servicio de catering de la ciudad. No escatimé en gastos. Langosta del Maine, salmón importado, caviar beluga, champagne Dom Perignon. Quería que fuera memorable por todas las razones correctas, antes de que se volviera memorable por razones completamente diferentes. También contraté a 3 meseros profesionales, todos uniformados impecablemente. Quería que todo se viera perfecto, elegante, irreprochable. Después de todo, iba a ser la última vez que esta familia comiera a mi mesa. Sebastián había estado ayudándome con los preparativos, aunque no sabía exactamente lo que tenía planeado. Solo sabía que había decidido hacer algunos cambios en la dinámica familiar, como le había explicado. «Mamá, ¿estás segura de lo que vas a hacer?», me preguntó el viernes por la noche mientras revisábamos los últimos detalles. «Más segura de lo que he estado en años», respondí, sellando los sobres que entregaría al final de la cena. «¿Puedo preguntar qué hay en esos sobres?» «Libertad», respondí simplemente. «Para todos nosotros». El sábado llegó con un clima perfecto. El sol brillaba, pero no hacía demasiado calor, como si el universo estuviera conspirando para que todo saliera exactamente como yo lo había planeado. Pasé la tarde arreglándome con un cuidado especial. Me puse un vestido negro de diseñador que había comprado el año anterior pero nunca había usado, porque Roberto había comentado que era demasiado llamativo para una mujer de mi edad. Me maquillé profesionalmente, me peiné en un moño elegante y me puse las joyas más caras que tenía. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que no reconocía completamente. No era la Elena sumisa y complaciente de siempre. Esta mujer tenía poder en los ojos, determinación en la postura. Esta mujer sabía exactamente lo que valía. Roberto bajó a la sala principal a las 7:30, luciendo confundido por todo el despliegue. «Elena, esto se ve muy formal. ¿Qué estamos celebrando exactamente?» «Ya verás», respondí, ajustando los últimos detalles de la mesa. La mesa del comedor principal nunca había lucido tan espectacular. Mantel de lino blanco, vajilla de porcelana francesa,
copas de cristal de baccarat, cubiertos de plata. En el centro, un arreglo floral de orquídeas blancas que había costado más que el salario mensual de muchas personas. Los invitados comenzaron a llegar a las 8:00 en punto. Patricia fue la primera, luciendo un vestido azul marino que reconocí inmediatamente. Se lo había regalado para su cumpleaños el año anterior. Carmen llegó 5 minutos después, con zapatos que había visto en mi closet hace algunos meses y que aparentemente había tomado prestados sin preguntarme. Sofía y Sebastián llegaron juntos, ella usando el collar de perlas que le había dado como regalo de Navidad. Valentina apareció al final, disculpándose por el retraso mientras exhibía el reloj Cartier que había sido mi regalo por su último aniversario de bodas. Era perfecto. Todas estaban allí, luciendo hermosas con regalos que yo les había dado, en una casa que yo había pagado, a punto de disfrutar de una cena que costaba más que sus salarios mensuales combinados. ¡Qué hermosa se ve todo!, exclamó Carmen, tomando una copa de champán de la bandeja que le ofrecía uno de los meseros. Elena, siempre tienes un gusto exquisito para estas cosas. Gracias, respondí, sonriendo genuinamente por primera vez en semanas. Quería que fuera especial. Durante los primeros 2 platos, la conversación fluyó como siempre. Patricia contó anécdotas sobre sus nietos. Carmen habló sobre un viaje que estaba planeando a Europa, pagado por supuesto con el bono que yo le había dado el mes anterior. Sofía comentó sobre la nueva decoración de su casa, financiada mediante un préstamo familiar que nunca había mencionado devolverme. Yo las escuchaba con una fascinación nueva. Era como observar a actores en una obra de teatro, representando papeles que habían perfeccionado durante años. La cuñada encantadora, la nuera agradecida, la familia unida y feliz. Elena, este salmón está delicioso, comentó Valentina. ¿Quién es tu nuevo chef? Es Catherine, respondí. Quería que todo fuera perfecto esta noche. ¿Y cuál es la ocasión especial?, preguntó Patricia, curiosa. Paciencia, respondí, haciendo una seña al mesero principal. Primero terminemos la cena. El plato principal fue servido con una precisión militar. Langosta Thermidor, acompañada de vegetales orgánicos y una salsa que el chef había preparado especialmente para la ocasión. El vino que acompañaba la cena costaba más que muchos salarios semanales. Observé cada reacción, cada gesto de apreciación. Sofía tomó una foto de su plato para Instagram, sin duda mostrando a sus seguidores el lujoso estilo de vida que podía permitirse gracias a su generosa suegra. Carmen comentó sobre lo refinado del vino, como si tuviera el paladar educado para apreciarlo realmente. Patricia alabó la presentación, actuando como si estuviera acostumbrada a este nivel de elegancia. Roberto, por su parte, parecía ligeramente incómodo. Conocía lo suficiente de nuestras finanzas para saber que esta cena estaba costando una fortuna, y no entendía por qué yo había decidido hacer semejante despliegue. Elena, amor, esto está increíble, ¿pero no crees que es un poco excesivo?, murmuró en un momento en que los demás estaban distraídos. ¿Excesivo?, repetí, manteniendo mi voz baja pero cargándola de una nueva autoridad que él no había escuchado antes. Roberto, llevo 25 años siendo excesivamente generosa. Una noche más no me va a arruinar. Después del postre, un tiramisú que había sido preparado por el mejor pastelero de la ciudad, llegó el momento que había estado esperando toda la semana. Me puse de pie lentamente, tomando mi copa de champaña. Todas las conversaciones se detuvieron y me miraron con expectativa. Quiero hacer un brindis, anuncié, mi voz clara y firme, por la familia, por todos estos años maravillosos que hemos compartido. Las copas se alzaron automáticamente, sonrisas aparecieron en todos los rostros, pero yo aún no había terminado. También quiero agradecerles por esta noche especial, por permitirme verlas una última vez disfrutando de mi hospitalidad, usando las joyas que les regalé, luciendo los vestidos que pagué, viviendo el estilo de vida que mis sacrificios han financiado durante tanto tiempo. Las sonrisas comenzaron a vacilar. Algo en mi tono había cambiado, y ellas lo estaban notando. Brindo por los recuerdos, continué, y por los nuevos comienzos. Bebimos, pero el ambiente había cambiado. Podía sentir la tensión creciendo como una tormenta que se aproxima. Y ahora, dije, haciendo una seña al mesero principal, tengo algunos regalos de despedida para cada una. El mesero trajo una bandeja con sobres elegantes, cada uno con un nombre escrito en caligrafía dorada. Los distribuyó ceremoniosamente, uno para Patricia, uno para Carmen, uno para Sofía, uno para Valentina. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, mirando su sobre con curiosidad. «Ábrelos», respondí,
sintiendo mi corazón latir con fuerza pero mi voz manteniéndose perfectamente controlada. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchó el crujir del papel mientras cada una abría su sobre y leía el contenido. Patricia fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. ¿Rescisión de contrato? Efectiva inmediatamente, confirmé. Carmen dejó caer su papel sobre la mesa. Elena, ¿qué significa esto? Significa que sus empleos en mi empresa han terminado. También significa que tienen 30 días para desalojar las propiedades que ocupan, ya que técnicamente son viviendas corporativas asignadas a empleados. Sofía se puso pálida. Suegra, no entiendo. ¿Qué hicimos mal? La pregunta flotó en el aire como una bala perdida. Miré a cada una de sus caras. La confusión de Sofía, el shock de Carmen, la incredulidad de Patricia. Roberto parecía congelado en su silla. ¿Qué hicieron mal? Repetí lentamente. ¿Realmente quieren que lo enumere? El silencio se extendió por varios segundos eternos. Muy bien, continué, mi voz ganando fuerza. Durante años han tratado mi generosidad como un derecho adquirido. Han hablado de mí como si fuera una intrusa en mi propia familia. Han aceptado mi dinero mientras me despreciaban a mis espaldas. Elena, eso no es cierto, protestó Patricia, pero su voz no tenía convicción. ¿No es cierto? Entonces tal vez puedan explicarme por qué en el asado de Roberto dijeron que era una mujer vulgar y sin clase, o por qué han pasado años excluyéndome de reuniones familiares mientras esperan que pague todas las cuentas. Las caras alrededor de la mesa se pusieron del color de la cera. Finalmente entendían que sabía, que había sabido todo el tiempo, o al menos lo suficiente. Mamá, comenzó Sebastián, pero lo detuve con un gesto. Sebastián, tú eres la única excepción en esta mesa. Tú eres mi socio en esto. Roberto encontró finalmente su voz. Elena, creo que estás exagerando. Tal vez hubo algunos malentendidos, pero... No hay malentendidos, Roberto. Hay consecuencias. Me senté de nuevo, sintiendo una calma que no había experimentado en décadas. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Tienen 30 días, repetí. Y antes de que pregunten, no es negociable. Lo que siguió fue una explosión de caos que había estado contenida durante años. Patricia fue la primera en reaccionar, levantándose de la mesa tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. «Esto es una locura», gritó, su rostro enrojecido por la indignación. «No puedes hacernos esto. ¡Somos familia!» «Exacto», respondí con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria. «Somos familia. Por eso me duele tanto que me hayan tratado como una extraña durante todos estos años». Carmen comenzó a llorar. No las lágrimas delicadas de una dama elegante, sino sollozos desesperados que la hacían temblar. «Elena, por favor. Mis hijos, mi casa. No tengo a dónde ir». «Deberías haber pensado en eso antes de pasar años burlándote de la mujer que pagaba tu hipoteca», respondí, sin un ápice de simpatía en mi voz. Sofía se aferró al brazo de Sebastián como si fuera un salvavidas. «Sebastián, dile a tu madre que está cometiendo un error terrible. Nosotros nunca quisimos faltarle el respeto». Sebastián se liberó suavemente de su agarre. «Sofía, yo estaba ahí. Escuché cada palabra que dijiste en el asado, y no fue la primera vez». «Tú también», exclamó ella, mirándolo con una mezcla de traición y pánico. «Tu propia esposa, la madre de tus hijos, la madre de mis hijos que llamó vulgar a mi madre», respondió Sebastián con una frialdad que yo no sabía que poseía. «La mujer que me hizo cómplice de años de humillaciones porque era más fácil quedarme callado que defender a quien más amo en este mundo». Roberto finalmente encontró su voz, aunque salió quebrada y temblorosa. «Elena, esto es excesivo. Esto es... Sé que tal vez hubo algunas palabras desafortunadas, pero destruir a toda la familia por eso...» «¿Destruir a la familia?», lo interrumpí, sintiendo una risa amarga brotando de mi garganta. «Roberto, la familia ya estaba destruida. Yo solo dejé de fingir que no lo estaba. Pero las casas, los trabajos... Ellas tienen hijos, responsabilidades. ¿Y yo no tengo responsabilidades? Durante 25 años no tuve la responsabilidad de mantener a toda tu familia mientras me trataban como ciudadana de segunda clase en mi propia casa». Patricia intentó una táctica diferente, acercándose a mí con las manos extendidas en gesto de súplica. «Elena, querida, sé que estás herida, y tal vez no siempre fuimos tan consideradas como deberíamos haber sido. Pero esto es demasiado extremo. Podemos cambiar, podemos mejorar». «¿Pueden cambiar?», repetí, estudiando su rostro desesperado. «¿Después de 25 años pueden cambiar? Patricia, tú me has estado tratando como una advenediza desde el día que me casé con tu hermano. ¿Realmente crees que ahora, con 60 años,
¿Vas a desarrollar súbitamente respeto por mí? Siempre te he respetado, protestó, pero su voz carecía de convicción incluso para ella misma. ¿Respeto? ¿Me respetabas cuando organizaste la reunión familiar para planificar la graduación de mi nieta y no me invitaste? ¿Me respetabas cuando en tu boda me pediste que me pusiera atrás en las fotos porque no encajaba con la estética que querías? Cada pregunta era como una bofetada. Patricia retrocedió físicamente, como si mis palabras tuvieran peso físico. Valentina, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la confrontación, finalmente habló. Elena, somos humanas. Cometemos errores. Pero esto va a destruir a nuestros hijos también. Tus hijos seguirán siendo mis nietos, respondí. Pero tú y yo necesitamos redefinir nuestra relación. Y esa redefinición comienza con que aprendas a valorar lo que tenías en lugar de darlo por sentado. Roberto se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso de mármol. Basta, Elena, esto ha ido demasiado lejos. Estas son mis hermanas, mi familia. ¿Tu familia? Me levanté también, enfrentándolo directamente. Roberto, dime una cosa. Si mañana decidiera divorciarme de ti, ¿dónde vivirías? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? Responde la pregunta. ¿Dónde vivirías? Aquí, en nuestra casa. Esta casa está a mi nombre. Roberto, siempre ha estado a mi nombre. Vi cómo la realización lo golpeaba como un puñetazo. Su rostro se puso pálido y se tambaleó ligeramente. Los ahorros que usarías para empezar de nuevo, continué implacablemente, están en cuentas que yo manejo. El auto que manejas está registrado a nombre de mi empresa. Tu membresía del club sale de mi cuenta corporativa. Incluso la tarjeta de crédito que usas está conectada a mis finanzas. Elena, susurró, como si estuviera viendo un fantasma. Durante 25 años construí un imperio, Roberto, y en mi generosidad, en mi amor por ti y por esta familia, permití que todos creyeran que tenían cierta independencia, pero la verdad es que sin mí no son nada. Carmen se desplomó en su silla, sollozando incontrolablemente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Mis hijos están en la universidad, tengo gastos. Tendrán que aprender a vivir con sus propios medios, respondí, como millones de personas lo hacen todos los días. Pero nosotros no sabemos cómo, gritó Sofía. Nunca hemos tenido que... Exacto, la interrumpí. Nunca han tenido que hacerlo porque yo siempre estuve ahí para resolver todos sus problemas. Pero esa Elena murió el día del asado. La Elena que los rescataba, que pagaba sus cuentas, que se tragaba las humillaciones por mantener la paz familiar. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó Roberto, su voz apenas audible. ¿Con nuestro matrimonio? Lo miré durante un largo momento. Este hombre que había sido mi mundo durante tantos años, que ahora se veía pequeño y perdido sin el poder que nunca había tenido realmente. Eso depende de ti, Roberto. Puedes quedarte, pero las reglas han cambiado. Ya no permitiré que tu familia me trate como una ciudadana de segunda clase. Ya no fingiremos que mi dinero no importa mientras mi persona es despreciada. Elena, yo nunca te desprecié, no directamente, pero tampoco me defendiste. Durante 25 años permitiste que tus hermanas me trataran como una intrusa. Te reíste cuando se burlaron de mí. Te quedaste callado cuando me excluyeron. Eso no es desprecio activo, Roberto, pero tampoco es amor. Patricia intentó un último ataque desesperado. La gente va a hablar. Van a decir que te volviste loca, que destruiste a tu propia familia por orgullo. Que hablen, respondí con una sonrisa que sabía que se veía diferente de todas las sonrisas que había dado antes. Al menos ahora van a hablar de una mujer que se respeta a sí misma, no de una mujer que permite que la pisoteen en su propia casa. Sebastián se acercó y puso una mano en mi hombro. Mamá, estoy orgulloso de ti. Sus palabras fueron como un bálsamo en medio de todo el caos. Al menos había criado a un hijo que entendía el valor del respeto. Tienen hasta el 15 de junio, anuncié, dirigiéndome a todas. 30 días para encontrar nuevos empleos, nuevas viviendas, una nueva forma de vivir. Los contratos de trabajo incluyen una liquidación generosa, más generosa de lo que merecen, pero yo siempre he sido demasiado buena. Elena, por favor, comenzó Carmen. No, la detuve con firmeza. Se acabaron los por favor, se acabaron las súplicas, se acabó tratarme como si mi única función fuera financiar sus vidas mientras toleran mi existencia. El silencio que siguió fue absoluto. Ya no había argumentos, no había lágrimas, no había promesas de cambio. Solo había la realidad desnuda y brutal de las consecuencias. Una por una, comenzaron a levantarse de la mesa. Patricia fue la primera en irse,
caminando con la rigidez de alguien que acaba de recibir un golpe mortal. Carmen la siguió, aún sollozando. Sofía miró a Sebastián una última vez, como si esperara que cambiara de opinión, pero él permaneció firmemente a mi lado. Valentina fue la última en hablar. Elena, espero que puedas vivir con lo que has hecho esta noche. Por primera vez en 25 años, respondí. Espero poder vivir conmigo misma. Cuando todos se fueron, la casa quedó en silencio. Roberto seguía sentado en la mesa, mirando su plato vacío como si contuviera las respuestas del universo. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó finalmente. Ya está hecho, respondí, comenzando a recoger los sobres vacíos. ¿Y nosotros? Me detuve y lo miré. Roberto, por primera vez en nuestro matrimonio, esa decisión no es solo mía. 2 años han pasado desde aquella cena, y mi vida es irreconocible comparada con lo que era antes. Estoy sentada en mi nueva oficina, en el piso 32 de un edificio corporativo que compré el año pasado, mirando por la ventana hacia una ciudad que ahora veo desde una perspectiva completamente diferente. La empresa ha crecido exponencialmente, sin las constantes distracciones de resolver problemas familiares, sin las reuniones de emergencia para rescatar a algún pariente de sus malas decisiones financieras. Pude enfocar toda mi energía en lo que mejor sé hacer, construir imperios. Sebastián entró a mi oficina con 2 tazas de café, como hace todas las mañanas desde que se convirtió en mi socio oficial. Los números del último trimestre llegaron, anunció, colocando una taza frente a mí. Crecimos un 40% comparado con el año pasado. ¿Y las nuevas oficinas en Guadalajara? Abren el próximo mes. Ya tenemos lista de espera de clientes. Sonreí, sintiendo esa satisfacción profunda que viene de saber que cada éxito es genuinamente merecido. No hay parásitas que alimentar, no hay cuentas familiares que cubrir, no hay emergencias constantes que drenan mis recursos. ¿Supiste algo de tu padre?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Sigue viviendo con la abuela. Consiguió trabajo como vendedor en una agencia de autos. No le va mal, considerando que es la primera vez que trabaja realmente en su vida. Roberto había tomado la decisión de irse 3 meses después de la cena. No hubo grandes discusiones ni peleas dramáticas. Simplemente llegó un día y me dijo que había encontrado un apartamento pequeño cerca de la casa de su madre. No puedo vivir sabiendo que cada cosa que toco, cada comodidad que disfruto, viene de ti, me había dicho. No después de saber cómo te tratamos. Le había ofrecido una separación generosa, pero la rechazó. No me merezco tu generosidad, Elena. Me la merecía hace 25 años, cuando debí haberte defendido. Ahora solo me merezco aprender a vivir con las consecuencias de mis decisiones. Fue la primera vez en nuestro matrimonio que Roberto me sorprendió positivamente. ¿Y las tías?, pregunté refiriéndome a Patricia y Carmen. Patricia encontró trabajo como recepcionista en una clínica dental. Carmen está vendiendo seguros. Ambas viven en apartamentos pequeños, pero están sobreviviendo. ¿Te han pedido que intercedas? Al principio sí, pero después de los primeros 6 meses entendieron que no lo haría. Creo que finalmente se dieron cuenta de que sus acciones tuvieron consecuencias reales. La transformación más dramática había sido la de Sofía. La mujer que una vez había vivido en una casa de 200 metros cuadrados, ahora compartía un departamento de 2 habitaciones con otra familia. Había tenido que aprender a usar el transporte público, a hacer compras en mercados populares, a buscar ofertas en tiendas de descuento. ¿Sofía sigue enviando mensajes?, pregunté. Sebastián suspiró. Sí, pero ya no son súplicas. Ahora son disculpas. Dice que finalmente entiende todo lo que perdió. No solo la casa o el dinero, sino el respeto de sus propios hijos. Esa había sido la consecuencia más dura para Sofía. Sus hijos adolescentes habían comenzado a cuestionar por qué su madre había tratado tan mal a la abuela que había financiado su educación, sus viajes, su estilo de vida completo. La habían confrontado sobre su comportamiento y ella no había tenido respuestas satisfactorias. ¿Los nietos siguen visitándote? Todos los fines de semana. Respondí con una sonrisa genuina. De hecho, el mayor me dijo la semana pasada que quiere estudiar administración de empresas para trabajar contigo algún día. Está aprendiendo de la mejor, dijo Sebastián, y pude ver el orgullo genuino en sus ojos. La relación con mis nietos había mejorado dramáticamente después de la cena. Sin la influencia tóxica de sus madres constantemente minimizando mi importancia en sus vidas, habían comenzado a verme como realmente era, la matriarca que había construido todo lo que conocían.
Mi teléfono sonó, interrumpiendo nuestros pensamientos matutinos. Era mi asistente. Señora Herrera, tiene una llamada de Sofía Herrera. Dice que es urgente. Miré a Sebastián, quien negó con la cabeza. No tienes que hablar con ella si no quieres. Pásala, le dije a mi asistente. La voz de Sofía sonó pequeña y temblorosa a través del teléfono. Elena, sé que no tengo derecho a llamarte, pero... Tienes 5 minutos, la interrumpí. Mi hijo, tu nieto mayor, está aplicando para universidades. Tiene las calificaciones para entrar a las mejores, pero nosotros no podemos pagar las colegiaturas. Yo no te pido por mí, te pido por él. Era la primera vez en 2 años que alguien de la familia me pedía algo directamente, pero esta vez era diferente. No era la demanda disfrazada de derecho que solía recibir. Era una súplica genuina de una madre desesperada. ¿Y qué propones?, pregunté. No sé, no tengo nada que ofrecerte a cambio. Solo puedo prometerte que si me das esta oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que finalmente entendí el valor de lo que perdí. Miré a Sebastián, quien me observaba con curiosidad. Había madurado tanto en estos 2 años. Ya no era el hombre que se quedaba callado por mantener la paz. Ahora tenía la columna vertebral que yo siempre había deseado que tuviera. Sofía, dije finalmente, la universidad de mi nieto será pagada, pero no por ti. Será pagada porque él es mi nieto y merece las mejores oportunidades, independientemente de los errores de su madre. Elena, yo... No he terminado. El dinero irá directamente a la universidad. Tú no verás ni un peso. Y si alguna vez, por cualquier razón, descubro que estás usando la educación de tu hijo como palanca para pedirme más favores, todo se detiene inmediatamente. Entiendo. Gracias, Elena. Gracias. Colgué y me recosté en mi silla. Sebastián me miraba con una sonrisa orgullosa. ¿Crees que estoy siendo demasiado suave?, pregunté. Creo que estás siendo una abuela que ama a sus nietos, pero también una mujer que ya no permite que la pisoteen. Tenía razón. La Elena de antes habría pagado la universidad, luego la maestría, luego el primer auto, luego el primer departamento. Habría caído nuevamente en el ciclo de rescatar y permitir que me dieran por sentada. Pero esta Elena nueva tenía límites claros. Podía ser generosa sin ser ingenua. Podía amar sin ser explotada. Mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp. Era una foto de mi nieto mayor en su graduación de preparatoria, seguida de un mensaje. Abuela, sé que las cosas han estado complicadas con mamá, pero quiero que sepas que siempre he estado orgulloso de ti. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de satisfacción profunda. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije a Sebastián. ¿Qué? Durante 25 años pensé que necesitaba su aprobación para ser feliz. Resulta que lo único que necesitaba era mi propia aprobación. Sebastián sonrió. Y ahora tienes las 2 cosas, tu aprobación y la de las personas que realmente importan. Miré por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo nosotros. En algún lugar allá abajo, Patricia estaba trabajando en su recepción, aprendiendo por primera vez en su vida el valor del trabajo honesto. Carmen estaba haciendo llamadas de ventas, desarrollando una ética laboral que nunca había necesitado antes. Roberto estaba vendiendo autos, descubriendo que tenía más capacidad de la que él mismo creía. Y Sofía estaba en su departamento pequeño, mirando las fotos de la vida que había perdido, finalmente entendiendo que el respeto no es algo que se puede comprar, sino algo que se gana. No sentía venganza ni satisfacción maliciosa por sus dificultades. Sentía algo mucho más poderoso: indiferencia. Su aprobación ya no me importaba porque había aprendido algo que me tomó 50 años descubrir. El único juicio que realmente importa es el tuyo propio. Y por primera vez en mi vida, cuando me miraba al espejo, me gustaba la mujer que veía reflejada. La reina había recuperado su reino, pero más importante aún, había recuperado su corona.